nombre es Alejandro Bustamante, y nunca he sido de esos hombres que pierden el sueño por cualquier cosa. Tengo una buena casa en Mérida, Yucatán. Una esposa llamada Teresa que todavía se ríe de mis chistes malos, después de 32 años. 3 hijas por las que caminaría entre las llamas sin pensarlo, y un sillón reclinable que se ha amoldado a la forma exacta de mi cuerpo a lo largo de una década. Duermo como un tronco casi todas las noches. Siempre ha sido así. Sueño pesado. Pregúntenle a Teresa. Ella les dirá que puedo roncar durante un huracán categoría 4 si tengo la almohada correcta y alguien me apaga las alertas del clima en el teléfono. Knox Montero sabía eso de mí. Ese fue su primer error. Su segundo error fue subestimar lo que un hombre que ama a su hija es capaz de hacer cuando descubre que ha sido traicionada dentro de su propia casa, por alguien que se sentó a su mesa, bebió de su cerveza y le dijo, «Señor», con esa sonrisa ensayada. Su tercer error, el más espectacular de todos, fue no fijarse en las cámaras. Pero me estoy adelantando. Déjenme regresar al punto donde todo esto realmente comenzó, porque una historia como esta no empieza con un villano avanzando a oscuras por un pasillo. Empieza como empiezan la mayoría de los desastres, en silencio, con una comida casera y alguien en quien creías que podías confiar sentado justo enfrente de ti, cortando su pollo con un cuchillo que no le pertenece. Bienvenidos de vuelta a la dulce venganza de papá. Agárrense sus botanas, pónganse cómodos y recuerden, cada villano en estas historias creyó que era la persona más lista en la habitación. No lo eran. Suscríbanse para no perderse ni una historia. Teresa y yo llevábamos 32 años de casados cuando nuestra hija menor, Otoño, trajo a Knox Montero a casa por primera vez. Ella tenía 26, él tenía 30. Manejaba un coche que costaba más que mi primera casa. Usaba una colonia que se olía antes de que cruzara la puerta y me estrechó la mano con ese tipo de agarre que se practica, diseñado para impresionar más que para conectar. Sonreí. Le devolví el apretón. Dije todas las palabras correctas, porque sé ser un buen anfitrión incluso cuando algo me hace ruido en las entrañas. Pero me di cuenta, los hombres como yo, los que pasamos décadas trabajando codo a codo con la gente, leyéndola, descifrando quién va a jalar parejo y quién te va a costar tiempo y dinero, notamos cosas que otros son demasiado educados o demasiado optimistas para reconocer. Knox Montero tenía unos ojos que nunca dejaban de moverse. No eran ojos curiosos. No eran los ojos de un hombre genuinamente interesado en el mundo a su alrededor. Eran ojos calculadores, de esos que siempre están midiendo distancias, salidas y ángulos. Siempre haciendo aritmética silenciosa con todo lo que hay en una habitación. Es refinado, le dije a Teresa esa noche, después de que Otoño se fue y estábamos lavando los platos juntos en la cocina. Parece dulce, dijo ella. ¿Dulce? Repetí, como si estuviera probando la palabra y me supiera a poco. Me lanzó la mirada. 32 años de matrimonio, y esa mirada no había cambiado ni un ápice. La que dice, Alejandro Bustamante, sé exactamente lo que estás haciendo y no vas a arruinarle esto. Así que enjuagué el último vaso, me sequé las manos y me callé la boca. Me la callé durante 2 años. Otoño se casó con Knox en una tarde cálida. De esas tardes cálidas que en Mérida se dan mejor que en casi cualquier otro lado. Una ceremonia hermosa al aire libre, con faroles blancos colgando entre los árboles de laurel en el jardín de la hacienda. Ella llevaba los aretes de su abuela. Lloró lágrimas de felicidad mientras avanzaba por el pasillo. De esas que te toman por sorpresa incluso cuando has estado esperando ese momento. Knox lloró también. O algo que se le parecía lo suficiente como para que casi me convenciera. Si no fuera porque ya llevaba 2 años catalogando las pequeñas y precisas maneras en que él actuaba la sinceridad a pedido. La acompañé por el pasillo. Puse su mano en la de él. Sonreí a mi hija y le dije que estaba hermosa. Porque lo estaba. Y me repetí a mí mismo, con firmeza, a conciencia, que yo estaba equivocado con ese hombre. Que a veces un presentimiento no es más que la indigestión de un padre terco que no quiere compartir a su niña menor con nadie. Que el mundo estaba lleno de hombres refinados, que resultaban ser esposos decentes. ¿Y quién era yo para decir que Knox no era uno de ellos? Me lo estuve repitiendo durante otro año completo después de la boda. Entonces mi hija mayor, Mónica, me llamó. Mónica tenía 34 años. Dirigía su propio negocio de bienes raíces
Y tenía esa mente aguda, nada sentimental, que la había hecho buena en eso. Estaba casada con un hombre sólido y callado llamado Damián, que trabajaba en logística y tenía la útil cualidad de nunca reaccionar de más ante nada. Mónica no me llamaba, a menos que algo fuera realmente serio. No era una guerrera, no era una dramática. Ella enfrentaba los problemas nombrándolos con claridad y avanzando hacia las soluciones, algo que había sacado de mí y que siempre he considerado un cumplido para ambos. Cuando su nombre iluminó mi teléfono a las 10:30 de una noche tranquila entre semana, contesté al primer timbre. «Papá». Solo esa palabra y ya sentí la nuca apretarse. ¿Qué pasa? Una pausa. Podía oír su respiración, lenta, deliberada, de esa forma en que respiras cuando te estás controlando. «Necesito contarte algo sobre Knox, y necesito que me prometas que no harás ninguna locura antes de oírlo todo. Cuéntame. Promételo primero». «Mónica». «Papá, lo digo en serio. Prométemelo». Me recosté en mi sillón reclinable y miré al techo. «Está bien, lo prometo. Ahora habla». Lo que me contó durante los siguientes 40 minutos reorganizó todo lo que yo creía entender de los 3 años anteriores. Había estado guardándose esa información durante 6 semanas, me dijo. 6 semanas dándole vueltas, dudando de sí misma, esperando desesperadamente estar equivocada, hasta que finalmente aceptó que no lo estaba, y que seguir ocultándomelo no protegía a nadie. Knox tenía un segundo teléfono, una línea aparte, delgado y oscuro, escondido en el bolsillo interior de su saco. Otoño nunca lo había mencionado porque Otoño no sabía que existía. Mónica había estado en un restaurante, de esos íntimos, con luz tenue, cerca del centro, de esos donde las cabinas tienen respaldos altos y las conversaciones se quedan contenidas, con una colega, cuando vio a Knox en una mesa esquinera. No estaba solo. Estaba con una mujer, joven, bien vestida, inclinada hacia él sobre la mesa de esa forma en que la gente se inclina cuando se les ha olvidado que hay una habitación alrededor. No era una colega, no era una amiga. El lenguaje corporal era inconfundible para cualquiera que estuviera prestando atención. Y Mónica siempre prestaba atención. Estuvo observando durante 10 minutos completos. Me dijo, rezando en silencio a cada segundo que pasaba para que apareciera alguna explicación inocente. Ninguna apareció. Vio a Knox estirar el brazo sobre la mesa y cubrir la mano de la mujer con la suya. Lo vio colocarle un mechón de pelo detrás de la oreja, un gesto tan deliberado y familiar que a Mónica se le revolvió el estómago. No dije nada por un largo momento cuando terminó. «Papá, ¿sigues ahí?» «Aquí estoy», le dije. Mi voz salió limpia y plana. Teresa siempre ha dicho que esa es la versión de mí que más le preocupa. No cuando alzo la voz, sino cuando me quedo perfecta, absolutamente quieto. «Papá, mamá no puede enterarse así. No podemos. No podemos hacer estallar esto sin algo sólido. Si te vas contra Knox solo con lo que yo vi, lo va a negar. Va a hacer que todo se trate de mí, de mi juicio. Tú sabes cómo es». Yo sabía exactamente cómo era. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «Encargarme». Esa no es una respuesta. Es la respuesta que tengo por ahora. Mónica se quedó callada un instante. Luego en voz baja. «Por favor, no hagas nada que termine contigo en un juzgado». «Mónica». «Papá, va en serio. No vale la pena». «No», acepté. «No la vale». «Buenas noches, cielo. Te quiero». Dejé el teléfono en la mesita de noche. Teresa dormía a mi lado, sus lentes de leer todavía apoyados en la nariz, un libro de bolsillo abierto y boca abajo sobre su pecho. Me quedé acostado en la oscuridad mirando al techo y empecé a pensar. Todavía no lo sabía. Pero Knox no solo le estaba siendo infiel a mi hija, estaba planeando algo mucho peor. Y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría la forma de todo. Esto es algo que la gente suele malinterpretar de mí. Como soy callado, piensan que soy lento. Como no reacciono de inmediato, asumen que no me he dado cuenta. Es un error que le ha costado a más de una persona más de lo que esperaban pagar. Soy metódico, paciente. El tipo de hombre que si su camioneta necesita una refacción específica, maneja 45 minutos hasta el proveedor correcto, en vez de usar la equivocada solo porque está más cerca. Eso no es terquedad. Es entender que hacer las cosas bien a la primera
Es el único atajo genuino que existe. Apliqué ese mismo pensamiento a Knox Montero. No fui con Otoño. No llamé a Knox. No exigí respuestas a nadie. Me fui a dormir y por la mañana empecé a construir. Mi hija de en medio, Viviana, fue la primera llamada que hice. Viviana tenía 32 años. Estudió comunicación en la universidad y llevaba 4 años casada con un hombre llamado Spencer que trabajaba en seguridad corporativa. Spencer se ocupaba de sistemas de vigilancia, control de acceso y ese tipo de supervisión interna que las grandes empresas usan para proteger activos y detectar robos internos. Entre su conocimiento profesional y el temperamento tranquilo y analítico de Viviana, eran la gente más prácticamente útil que conocía para lo que tenía en mente. ¿Pueden venir este fin de semana?, le pregunté a Viviana. Necesito ayuda con algo en la casa. ¿Qué clase de algo? La clase que prefiero no discutir por teléfono. Una pausa. ¿Es sobre Knox? No dije nada. Spencer y yo estaremos ahí, dijo ella. Sin dudarlo. Ni una sola pregunta más. Llegaron juntos. Viviana con una bolsa que parecía de cámara fotográfica porque era exactamente eso. Spencer, con ese modo concentrado y sin prisa, de un hombre que evalúa situaciones para ganarse la vida. Nos sentamos a la mesa de la cocina con café mientras Teresa estaba fuera, y les expuse todo. La llamada de Mónica, el restaurante, el segundo teléfono, la forma en que Knox se movía por nuestra casa durante los partidos de fútbol, todo. Viviana y Spencer escucharon sin interrumpir. Cuando terminé, Spencer dejó su taza sobre la mesa y dijo, ¿qué tan seguido viene? Cada 2 o 3 semanas, a veces más, y siempre se va al baño o se pasea por ahí. Siempre. Ahora que lo pienso, cada maldita vez. Spencer asintió lentamente. Eso no es coincidencia. Miró a Viviana. Ella le devolvió la mirada y una especie de acuerdo silencioso pasó entre ellos. Luego me miró a mí. Usted tiene una caja fuerte en la oficina. Mi mandíbula se tensó. Sí. ¿Dónde guarda las llaves? Cajón del escritorio. Debajo de un fondo falso. La expresión de Spencer no cambió, pero algo detrás de sus ojos se afiló. Si él ha estado en esa oficina, hay una buena posibilidad de que las haya encontrado. Un compartimento oculto que no está construido específicamente para eso, suele ser hallado en 2 o 3 visitas por alguien que está buscando a propósito. Las palabras cayeron en mi pecho como piedras en agua quieta. Sentí las ondas expandirse hacia afuera. ¿Crees que ha estado en la caja fuerte?, dije. Creo que necesitamos cámaras para averiguar qué está haciendo ahí, dijo Spencer. Y entonces sabrá exactamente a qué se enfrenta. Las cámaras que Spencer y Viviana instalaron eran invisibles para cualquiera que no supiera buscarlas. Una estaba integrada en un reloj decorativo en el librero de mi oficina, de esos con una esfera envejecida que Teresa había encontrado en un mercado de antigüedades años atrás, ahora reutilizado con un lente detrás de los números pintados que tenía una línea de visión perfecta hacia mi escritorio. Una segunda estaba dentro del detector de humo del pasillo, inclinada para cubrir la entrada de la oficina y el tramo de pasillo que llevaba a ella. Ambas eran inalámbricas, activadas por movimiento, conectadas a una aplicación encriptada en mi teléfono, con respaldo en la nube. Spencer me explicó cada función. La grabación se guarda automáticamente fuera del sitio, dijo, incluso si alguien encuentra las cámaras y las destruye. Las grabaciones ya están almacenadas. Bien, dije. Viviana me observaba desde la entrada de la cocina. Papá, ¿qué vas a hacer cuando tengas las pruebas? Voy a saber a qué me enfrento, dije. Luego decidiré. Eso no es lo mismo que un plan. Es el comienzo de uno. Se acercó y me abrazó, apoyando su cabeza contra mi hombro como lo hacía desde que era chiquita. No dejes que esto te consuma, dijo. Prométemelo. Estoy bien, cielo. Estás actuando distante, dijo. En ti, eso no es buena señal. Le di palmaditas en la espalda y no respondí. Ella tenía razón y ambos lo sabíamos, pero ya había más en marcha. Las cámaras eran una capa. Había otra capa que no le había contado ni siquiera a Viviana todavía, porque había llamado a alguien más 2 días después de la llamada de Mónica, mientras estaba sentado en mi camioneta en el estacionamiento de una ferretería, repasando lo que sabía y lo que necesitaba.
Tenía un contacto que conocía desde hacía 12 años por tratos de negocio. Un investigador privado que sobre todo trabajaba fraudes de seguros y casos domésticos, y que era, en sus propias palabras, aburrido a propósito. Era discreto como son discretos los buenos mecánicos. Sin drama, sin teatro, solo resultados. Nunca lo había necesitado antes. Siempre tuve la esperanza de no necesitarlo jamás. Le describí a Knox. Describí el comportamiento. Describí el incidente del restaurante. Hizo 4 preguntas precisas, luego dijo, «Deme tiempo para hacerlo bien. 3, quizá 4 semanas». «Tómese lo que necesite», le dije. «Lo quiero blindado. Lo tendrá». Para cuando yo estaba sentado en mi sillón reclinable fingiendo dormir, él ya llevaba 3 semanas trabajando. Knox llamó unos 10 días después de que las cámaras se instalaron. Casual, tranquilo, como siempre era conmigo por teléfono. Habíamos construido lo que él probablemente pensaba que era una relación cómoda. Suegro y yerno, partidos de fútbol, alguna que otra opinión compartida sobre el mantenimiento del coche o el precio de la madera. Era bueno para actuar la familiaridad. Eso se lo concedo. Oye, Alejandro, hay partido este fin de semana. Otoño tiene planes con sus amigas. ¿Te molesta si voy a verlo a tu casa? Claro, dije, manteniendo mi voz exactamente tan cálida como siempre. Vente, preparo algo de comer. Perfecto. Yo llevo las cervezas. Llegó puntual. Me estrechó la mano. Le halagó a Teresa el olor de lo que fuera que tuviera en la cocina. Se acomodó en el sofá con la soltura de un hombre en su propia casa. Teresa se sentó con nosotros la primera mitad. En el medio tiempo, justo a tiempo, se estiró y dijo que se iba a la cama. Me dio un beso en la mejilla, le deseó buenas noches a Knox y desapareció por el pasillo. Oí cerrarse la puerta de nuestra recámara. Le di 5 minutos de ver el espectáculo de medio tiempo. Luego hice la actuación que había estado ensayando mentalmente toda la semana. El bostezo largo y lento, el parpadeo pesado, el reclinarme hacia atrás en el sillón con un leve quejido que decía, 2 cervezas y el estómago lleno a mi edad. Subí la cobija sobre mi regazo y dije, creo que voy a cerrar los ojos unos minutos. ¿Tú estás bien? Knox me miró con esa sonrisa tranquila. Sí, claro. Descanse, viejo. No le digas a Teresa, dije, ya sonando medio dormido. Se rió en voz baja. Cerré los ojos. Durante los primeros minutos, nada. Solo la televisión, el equipo de transmisión desglosando las estadísticas del primer tiempo, el murmullo de la multitud. Knox se movió en el sofá. El hielo tintineó en su vaso. Sonidos normales. Mantuve mi respiración lenta y pareja, el ritmo de un hombre que genuinamente se está quedando dormido. 15 minutos pasaron. Luego lo oí levantarse. Pasos silenciosos y medidos cruzando la sala hacia el pasillo, no hacia el baño de visitas, pasándolo de largo. Me quedé absolutamente quieto. Conté hacia atrás desde 60 mentalmente. Cuando llegué a 0, deslicé mi teléfono del bolsillo de la camisa sin mover nada más y abrí la aplicación. La notificación ya estaba ahí. Movimiento detectado, oficina. Le puse play a la grabación. La imagen era nítida, a todo color. Knox Montero de pie ante mi escritorio, la puerta de la oficina casi cerrada por completo detrás de él. Se movía con una eficiencia practicada que me pareció escalofriante. Este no era un hombre explorando. Era un hombre que sabía exactamente a dónde iba y lo que estaba buscando. Fue directo al cajón superior. Lo abrió por completo. Sus dedos fueron al lado derecho del cajón sin dudar. Encontró el fondo falso al primer intento. Ya había estado aquí antes. Eso estaba tan claro como la grabación misma. Levantó la pieza, miró las llaves debajo, luego miró la caja fuerte bajo el escritorio. Su expresión en ese momento, la vi en la pequeña pantalla de mi teléfono, era algo entre cálculo y contención. Estaba considerando, corriendo números, sopesando el momento oportuno. Luego volvió a colocar la pieza, dejó las llaves, cerró el cajón. Esta noche no. Estaba confirmando, no actuando. Había venido esta noche solo para verificar que las llaves seguían ahí, para asegurarse de que el terreno no hubiera cambiado antes de hacer su movimiento real. Inteligente. Cerré la aplicación, guardé mi teléfono en el bolsillo de la camisa, me quedé completamente quieto. 2 minutos después, oí cerrarse la puerta de la oficina.
Pasos que regresaban por el pasillo. El crujido de los resortes del sofá cuando Knox se acomodó de nuevo. El sonido de su vaso al levantarlo. «Buena siesta», dijo, no sin algo de amabilidad. Hice una pequeña actuación de sobresaltarme ligeramente, parpadeando. «Sí», dije con voz adormilada, frotándome un ojo. «¿Me perdí de algo bueno?» «Anotaron», dijo. «Van ganando por 10. ¿Ves? Duerme en las partes malas. Se despierta para las buenas. Hay talento en eso». Se rió. Yo también me reí. Vimos la segunda mitad juntos como dos hombres sin una sola cosa mal entre ellos. Él no tenía idea de que yo acababa de grabarlo en mi oficina, y de que la grabación ya estaba guardada en un servidor remoto al que él jamás podría acceder. Todavía no lo sabía, pero esa grabación estaba a punto de ser lo menos devastador en mi tableta. Cuando la abrí, en la mesa del comedor. Mi investigador me llamó 4 días después. No le gustaba discutir cosas por teléfono si podía evitarlo. «Vieja costumbre», dijo. «Solo buena práctica». Así que nos reunimos en persona en una cafetería de chinos, no muy lejos de mi vecindario. Una mesa en el fondo, donde nadie le presta atención a 2 hombres de mediana edad con café y sobres amarillos. Deslizó el sobre la mesa hacia mí. «Tómese su tiempo», dijo. Me tomé mi tiempo. La aventura llevaba casi 1 año y medio ocurriendo. Posiblemente más, pero 14 meses era lo que él podía documentar con certeza. Fotografías, recibos, un viaje de fin de semana a Puerto Vallarta, registros de hotel. La mujer, por lo que el investigador había averiguado, parecía creer genuinamente que estaba en una relación exclusiva con un hombre soltero. Knox no le había dicho que tenía esposa. Había construido para ella una versión de su vida que simplemente no incluía a Otoño. De la misma forma en que podrías redecorar una habitación para ocultar una mancha de humedad. Todo alrededor acomodado con precisión, para que la vista caiga en otra parte. «Ella no sabe», dije. «No parece», dijo él, lo cual le dice algo sobre la clase de mentira con la que estamos lidiando aquí. Este no es un hombre que cometió un error y se metió demasiado hondo. Esto es sostenido, deliberado, compartimentado. 2 vidas corriendo en paralelo. Eso requiere planeación. Pasé a la siguiente sección del sobre, la parte financiera. Mi investigador tenía una trayectoria que iba más allá de los casos domésticos. Había pasado años trabajando en fraudes corporativos antes de volverse independiente. Y había sabido, cuando empezó a jalar los hilos de Knox, que algo no olía bien. Lo que encontró fue esto. Otoño tenía una cuenta de inversión privada establecida con una parte de la herencia que había recibido cuando falleció la mamá de Teresa. Estaba únicamente a nombre de Otoño, manejada de forma independiente, y ella nunca había discutido los detalles completos con Knox porque era anterior a su matrimonio y siempre la había mantenido separada. Era su seguridad, su respaldo. Knox se había enterado. La teoría de trabajo del investigador, respaldada por la línea de tiempo y por lo que yo ahora sabía de las visitas de Knox a mi oficina, era que Knox había entrado en mi caja fuerte en algún momento durante una visita anterior. Había encontrado copias de documentos relacionados con la cuenta que yo le estaba resguardando a Otoño, y había usado esa información. Había estado filtrando detalles, la composición de las inversiones, sus tenencias, sus vulnerabilidades de calendario, apartes que tenían un interés financiero en que ciertos mercados se movieran en una dirección particular. Esas partes habían hecho movimientos basados en ese conocimiento interno. La cuenta había perdido valor en formas que a simple vista parecían varianza ordinaria del mercado, pero que los contactos financieros del investigador decían que eran demasiado específicas, demasiado dirigidas para ser coincidencia. Me quedé con eso un largo momento. El café frente a mí se enfrió. Me está diciendo que usó su acceso a mi casa y a mi caja fuerte para robarle información a su propia esposa, dije. Eso es lo que la documentación sugiere. Para beneficiar a otras personas y probablemente para recibir algo a cambio. Todavía no hemos rastreado esa pieza hasta el final, pero el rastro está ahí. Cerré el sobre, junté las manos sobre él. La cafetería zumbaba a nuestro alrededor, tazas tintineando, una familia al lado, el hijo de alguien riéndose de algo, el mundo ordinario continuando a su ritmo ordinario. ¿Qué tan sólido es esto?, pregunté.
Lo suficientemente sólido como para llevarlo hoy mismo a un abogado, dijo. Lo suficientemente sólido como para que el profesional financiero correcto lo mire y lo llame por su nombre. ¿Cuál es? Me miró fijamente. Fraude, dijo. Entre otras cosas. Asentí, recogí el sobre. Mantén tu teléfono encendido, le dije. Él asintió de vuelta. Cuide a su hija, dijo. La llamada que le hice a mi abogada esa tarde fue la llamada más importante de todo el proceso. Era una mujer especializada en fraude financiero y derecho familiar, dos disciplinas que en casos como este se superponen más de lo que la mayoría de la gente cree. Había trabajado con ella una vez antes en un asunto de negocios y confiaba en ella completamente. Le expuse todo. El informe del investigador, las grabaciones de las cámaras, la línea de tiempo, el testimonio de Mónica, y ella escuchó con la atención concentrada y sin prisa de alguien que ya estaba pensando 3 pasos adelante. Cuando terminé, se quedó callada un momento. ¿Se le ha informado algo de esto a su hija todavía?, preguntó. No, quiero hacerlo correctamente. Bien, no le diga nada hasta que hayamos hecho copias de todo y establecido la cadena de documentación. Una vez que lo hagamos, quiero tener los materiales listos para pasarlos a la representación legal de Otoño el mismo día que usted se siente con ella. Estaba pensando en una cena familiar, dije. Otra pausa. Quiere hacerlo delante de él. Quiero que no haya espacio para conversaciones privadas antes de que él sepa lo que se viene, dije. Si ella se lo dice a él primero, él tiene tiempo. Quiero que él se entere al mismo tiempo que ella. Quiero que esté sentado en una habitación llena de gente que la ama, mirando pruebas que no puede explicar, sin espacio para maniobrar. Mi abogada se quedó callada un momento más. Luego dijo, de acuerdo. Deme una semana para tener todo organizado. Lo quiero limpio, secuencial e irrefutable. Igual que yo, dije. Y Alejandro, emocionalmente, su hija va a tener una noche muy dura. Lo sé. Asegúrese de que sus hermanas estén ahí. Lo estarán, dije. Todo va a estar. Llamé a Teresa después de colgar. Escuchó el alcance completo de lo que había descubierto. No solo la infidelidad, sino la traición financiera, la caja fuerte, los documentos, la cuenta de inversiones. Y cuando terminé, se quedó en silencio un largo rato. Luego dijo, con la voz tensa, fue tras su dinero. Sí. Se sentó en nuestra mesa y fue tras el dinero de nuestra hija. Sí. La oí exhalar lentamente. En 32 años de matrimonio, había oído a Teresa Bustamante enojada exactamente 4 veces. El sonido en su voz ahora mismo era la quinta. Contenido, limpio y absoluto. ¿Qué necesitas que haga?, dijo. Esa es la mujer con la que me casé. Necesito que invites a la familia a cenar, dije. Pollo en limón. Los platos buenos. Hecho, dijo. Y eso fue todo. Las invitaciones a la cena salieron una por una. Mónica primero. Le conté lo suficiente para que entendiera por qué necesitaba estar ahí, y me dijo que traería a Damián. Viviana, segunda. Le dije que trajera a Spencer. A ambas les dije que actuaran normal, que llegaran con hambre, que no contactaran a Otoño de aquí a entonces. A Otoño la llamé al último. Oye cielo, ven a cenar. Tráete a Knox. Mamá va a hacer el pollo en limón. Ah, nos encanta. Knox tiene una cosa en la tarde, pero me voy a asegurar de que termine a tiempo. Dile que es importante, dije. Una pausa. Oyó algo en mi voz. Otoño siempre ha sido perceptiva debajo de su optimismo, de la forma en que el agua profunda suele ser más compleja de lo que parece. ¿Papá? ¿Está todo bien? Todo está bien, nena, dije. Solo quiero a mi familia alrededor de la mesa. Lo dejó pasar, pero oí la pequeña vacilación antes de que dijera, está bien, ahí estaremos. Me senté a la mesa de la cocina después y miré la tableta donde había organizado todo. Las grabaciones de las cámaras, con sello de tiempo y nítidas. Las fotografías del investigador, limpias y secuenciales. Los documentos financieros organizados por mi abogada con precisión clínica en una presentación que contaba la historia de principio a fin de una forma que no requería interpretación. Todo estaba ahí. 3 meses de trabajo, cada puerta cerrada, cada salida bloqueada. Pensé en Knox en esa oficina, parado junto a mi escritorio con sus ojos calculadores haciendo su aritmética,
creyendo que era la persona más lista en la ecuación. Casi sentí lástima por él. Casi. La tarde llegó cálida y dorada, como suelen llegar las tardes en Mérida cuando el día ha sido largo y la luz se ha vuelto suave. Teresa había puesto la mesa como se debe. Los platos buenos, las servilletas de tela, las copas buenas. La cocina olía a limón, a romero y a ajo, y yo me paré en la sala un momento antes de que todos llegaran y simplemente lo respiré. Esta casa, esta vida, y sentí con claridad y por completo lo que estaba en juego. Mónica y Damián llegaron primero. Mónica me dio una mirada larga cuando me abrazó, escrutando mi rostro, y yo solo asentí una vez. Eso fue suficiente. Damián me estrechó la mano y fue a ayudar a Teresa a la cocina, lo cual era típico de él, siempre encontrando lo útil que hacer sin que se lo pidieran. Viviana y Spencer llegaron después. Spencer, sin prisa como siempre, con esa tranquilidad vigilante de un hombre que ha evaluado más habitaciones de las que puede contar. Encontró un asiento cerca del borde de la reunión y se instaló en él como un mueble. Viviana me apretó el brazo y no dijo nada. Otoño llegó con Knox del brazo. Se veía hermosa. Siempre se veía así. Y feliz, de esa forma sin complicaciones que tenía antes de que supieras hacia dónde caminaba. Knox sonreía, apuesto, sin prisa. Me estrechó la mano con ese agarre ensayado y dijo que la casa olía increíble. Teresa está en la cocina, dije. Adelante. Fue. Yo me quedé en el pasillo un solo momento y sentí el peso completo de lo que estaba a punto de hacer, lo que le iba a costar a mi hija y lo que le iba a devolver a cambio. Luego fui al comedor, saqué mi tableta de la silla donde la había colocado, la puse sobre la mesa boca abajo y me senté en la cabecera a esperar. La cena fue lo que la cena en nuestra mesa siempre era. Voces superpuestas, platones compartidos, la calidez fácil de la gente que conoce sus historias mutuas. El pollo en limón de Teresa estaba, como siempre, extraordinario. Knox lo halagó 2 veces. Habló de fútbol con Damián. Hizo reír a Viviana por algo. Ayudó a recoger la primera ronda de platos sin que se lo pidieran. Estaba actuando a la perfección. No tenía idea. Después del plato fuerte, en esa pausa entre platillos, metí la mano bajo mi silla. Necesito que todos vean algo, dije. La mesa se quedó en silencio. No dramáticamente. Solo la transición ordinaria de un grupo de personas que giran su atención en la misma dirección. Coloqué la tableta sobre la mesa donde todos pudieran verla. Knox estaba directamente frente a mí, entre Otoño y el otro extremo de la mesa. No había lugar a donde sus ojos pudieran ir que no fuera hacia esa pantalla. «Papá, ¿qué es esto?», dijo Otoño con cuidado. «Dale un minuto, cielo», dije. «Solo mira». Lo primero en la pantalla fue la grabación de la cámara de mi oficina. El sello de tiempo era claramente visible. La imagen era a color, alta definición, inconfundiblemente Knox Montero parado junto a mi escritorio, levantando el fondo falso, mirando las llaves debajo. 27 segundos de grabación, nítida como el cristal. El silencio que siguió tenía una textura particular. No era el silencio de la confusión, sino la quietud de una habitación llena de gente que acaba de procesar algo y aún no ha decidido qué hacer con ello. Knox dejó su tenedor. «Esa es mi oficina», dije amablemente, del modo en que narrarías una presentación de fotos de vacaciones. «Mi escritorio, mis llaves, en un lugar del que nadie sabía, excepto Teresa y yo». Miré a Knox. «¿Quieres explicar qué estabas haciendo ahí?». Su rostro pasó por 3 expresiones en menos de 2 segundos. Sorpresa, control, actuación. Se decidió por la actuación. «Alejandro, yo solo estaba buscando una pluma. Pensé que el cajón quizá». «Sáltate esa», dije, y deslicé a la siguiente sección. Aparecieron las fotografías del investigador. Casi 1 año y medio de engaño expuesto de forma limpia y cronológica. Knox y la otra mujer cenando. Knox y la otra mujer en Puerto Vallarta, caminando de la mano por una calle soleada. Knox en una mesa esquinera en un restaurante de luz tenue, colocándole un mechón de pelo detrás de la oreja. Otoño emitió un sonido que voy a llevar en el pecho por el resto de mi vida. No fue un grito. No fue un sollozo. Fue una cosa pequeña y comprimida. El sonido del aire escapando de algo que había estado manteniendo su forma a pura fe.
como una estructura al descubrir que la carga ha excedido su diseño. La mano de Mónica cruzó la mesa y cubrió la de Otoño al instante. La mandíbula de Knox se tensó. Esas fotos. No es lo que parece, Otoño. Tienes que dejarme explicar. Yo sé cómo se ve esto, pero... Knox, dije. Y había algo en mi voz que lo detuvo igual que un portón cerrado detiene el tráfico. Yo te recomendaría que te detengas. Alejandro, esto es entre mi esposa y yo. Usted no tiene derecho a... Dejaste de tener derecho a llamarla tu esposa en el momento en que le pusiste las manos encima a alguien más, dije. Seguía plano. Seguía parejo. Un hombre describiendo hechos, no sentimientos. Pero honestamente, la infidelidad es casi no la parte que más importa. Deslicé de nuevo. La documentación financiera llenó la pantalla. Mi abogada la había organizado con una precisión clínica. Clara, secuencial, el rastro evidente de principio a fin. La cuenta de inversión, los documentos de mi caja fuerte, la línea de tiempo, las partes externas, los movimientos del mercado, una secuencia extendida de lo que parecía coincidencia, pero que en conjunto era tan deliberada como cualquier cosa que Knox hubiera hecho jamás. La cuenta de la herencia de Otoño, dije. La que le dejó su abuela. La misma cuyos documentos estaban en mi caja fuerte. A la que tú accediste. Observé su rostro. La cuenta que perdió valor de formas que mi profesional financiero dice que no fueron casualidad. La palabra fraude no necesitó aparecer en ningún lado de esa pantalla. Ya estaba en la habitación. Otoño se giró para mirar a Knox lentamente. No con furia, no con dolor. Con esa mirada quieta y sopesadora de alguien que está reorganizando rápidamente todo lo que creía entender. Entraste en la caja fuerte de mi papá, dijo. Y usaste lo que encontraste ahí. Knox abrió la boca. Por más de un año, dijo ella. La cerró. Viviana lo observaba con la mirada plana y firme de alguien que ha estado esperando esta confirmación por más tiempo del que había dejado ver. Spencer estaba quieto. Damián tenía la mano en la espalda de Mónica. Teresa había dejado la servilleta sobre la mesa y había juntado las manos con esa dignidad callada y asentada de una mujer que ya ha hecho las paces y ahora simplemente es testigo. Knox miró alrededor de esa mesa. Era lo suficientemente listo, se lo concedo, para entender en ese momento que no había nada aquí con lo que trabajar, ni blancos blandos, ni espacio para negociar o replantear o apelar. Cada rostro en esa habitación le pertenecía a alguien que amaba a Otoño más de lo que jamás se les había podido persuadir para extenderle el beneficio de la duda a él. Empezó a decir algo sobre la complejidad, sobre cómo las cosas se le habían salido de las manos, sobre intenciones y errores y las formas en que la presión puede hacer que la gente. Otoño se puso de pie. Lo hizo sin drama, sin vasos arrojados, sin alzar la voz. Simplemente se puso de pie de la forma en que una persona se pone de pie cuando una conversación ha terminado. Y dijo, «Sal de la casa de mi papá. Otoño, por favor. Por favor, vete», dijo ella. Ahora mismo. El por favor. Esa sola palabra. El hecho de que incluso entonces, incluso en ese momento, tuviera la compostura para decirlo. Esa era mi hija. 29 años y ya, más gracia bajo presión que hombres del doble de su edad. Knox tomó su saco. Caminó por el comedor, por el pasillo, salió por la puerta de la calle. El pestillo hizo clic. La habitación respiró. Otoño se quedó de pie un momento en su extremo de la mesa, las manos apoyadas en el respaldo de su silla, mirando la veta de la madera. Luego volvió a sentarse. Durante un largo momento, nadie habló. El reloj del pasillo hizo tic-tac. El refrigerador zumbó. «¿Cuánto tiempo has sabido?», me preguntó. «El suficiente para hacerlo bien», dije. Asintió, asimilándolo. «¿Lo sabías antes de la boda? ¿Cuando recién empezó a venir?». Era la pregunta más honesta que podía hacerme, y ella merecía la respuesta más honesta. «No», dije. Tenía la sensación de que no era correcto, pero no lo sabía. Pensé que quizás solo era un padre terco que no quería admitir que su hija había crecido. Sostuve su mirada. Me equivoqué al dudar de mi instinto. Debí haber escarbado antes. Ella me miró un largo momento. Algo en su rostro cambió, no quebrándose, sino soltando, dejando ir algo. «No», dijo.
Entonces no tenías nada que escarbar. Tenías una sensación. Exhaló. Lo hiciste bien. Si lo hubieras encarado solo con lo que Mónica vio, él habría encontrado una salida. Era bueno para eso. Una pausa. Yo le habría creído. Lo sé, dije. Mónica se movió alrededor de la mesa y rodeó a su hermana con los brazos por detrás. Y Viviana vino del otro lado. Y las tres se recargaron juntas. Y yo observé a mis hijas sostenerse entre ellas y sentí ese dolor específico de un duelo ante el cual te alegra estar presente. Porque la alternativa era que sucediera sin ti. Teresa encontró mi mano bajo la mesa. Hiciste lo correcto, dijo en voz baja. Apreté su mano y no respondí. ¿Qué había que decir? Se había hecho lo correcto. Había que hacerlo. Estaba hecho. Eso bastaba. Knox hizo la llamada que yo esperaba que hiciera. 2 días después de la cena, mientras estaba en la cochera sin hacer nada en particular, necesitado de estar en algún lugar que no fuera dentro de la casa, mi teléfono vibró. Su nombre en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces. Luego contesté. Alejandro. Su voz era mesurada, controlada, de esa forma en que las cosas se controlan cuando se está aplicando un esfuerzo significativo. Creo que deberíamos sentarnos a hablar, de hombre a hombre, antes de que esto llegue más lejos. Podemos hablar, dije. Ahora mismo está bien. Di lo que quieras decir. Mire, cometí errores. Lo sé. Errores serios. Y sé que tiene documentación de cosas que podrían interpretarse de varias maneras, particularmente en el lado financiero, y yo solo pienso que antes de que alguien tome medidas que no se puedan deshacer. Interpretarse, repetí. La situación de la inversión era compleja. Hubo factores legítimos del mercado que contribuyeron a... Knox, dije. Detente. Se detuvo. Esos documentos llegaron a mi abogada antes de la cena familiar, dije. La abogada de Otoño recibió copias esa misma mañana. Las partes que tu investigador identificó ya han sido contactadas. 2 de ellas cooperaron en menos de 48 horas. Hice una pausa. Esta no es una posición de apertura. No estoy construyendo ventaja. No estoy buscando un acuerdo que mantenga intacta tu reputación y tu vida manejable. Ese barco ya zarpó tan lejos del horizonte que ni siquiera podemos ver la estela. Alejandro, yo tengo. No he terminado. Mantuve mi voz nivelada, firme, de la forma en que mantienes nivelada una herramienta cuando la estás usando para algo que requiere enfoque quirúrgico. Llegaste a esta familia como un hijo. Te extendí una confianza que no le extiendo a casi nadie. Te sentaste a nuestra mesa, usaste nuestro hogar, miraste a mi hija a los ojos cada día durante 3 años, y todo ese tiempo estuviste tratando todo lo que ella tenía, todo lo que nosotros teníamos, como inventario. Como activos a los que se podía acceder. Dejé que eso reposara durante un respiro. No hay nada que negociar. No hay conversación que tener. Llama a tu abogado. Coopera con el proceso y sal de la vida de mi hija de forma limpia y completa. Colgué. Volvió a llamar. No contesté. Llamó otra vez. Lo dejé pasar. Después del segundo intento, no hubo nada más. No de él directamente. En todo caso, su abogado contactó al mío en el transcurso de la semana. Los gestos de apertura habituales de un hombre tratando de minimizar sus pérdidas. Explicaciones alternativas para las pruebas financieras. Referencias de carácter. Una oferta de restitución parcial presentada como buena voluntad más que como admisión. Mi abogada llevó cada propuesta a Otoño y la dejó decidir a ella. Otoño, desde la comodidad del departamento al que se había mudado temporalmente, no iba a regresar al lugar que habían compartido. Revisó cada una y envió de vuelta la misma instrucción siempre. Proceder formalmente. Esa era mi hija. No había recibido la información en silencio. Su declaración proporcionada voluntariamente, sin presión, al proceso que ya estaba en marcha, se convirtió en otro ladrillo en la pared de documentación que no le dejó a Knox espacio donde pararse. No le quedaban aliados, ni partes cooperativas, ni amigos del arreglo dispuestos a absorber exposición para protegerlo. La arquitectura que había mantenido su doble vida en pie dependía enteramente del silencio y la ignorancia de la gente a la que había estado engañando. Y en el momento en que ese muro protector se derrumbó, toda la estructura falló. Se dobló en menos de 60 días. El divorcio fue sin disputa. La abogada de Otoño
Aseguró términos que reflejaban el daño financiero documentado y una contabilidad que Knox no podía rebatir dado el rastro de papel, junto con una separación limpia de cada activo y obligación compartidos. Desalojó el departamento. Firmó todo lo que requería firma. Desapareció de la vida de Otoño con una minuciosidad que se sintió, al final, como la única cosa decente que había logrado hacer. Nunca volvió a mirarme a los ojos. Me di cuenta de eso. Me di cuenta con la misma atención filosa que había aplicado a todo lo demás, y lo archivé como la única comunicación honesta que me había ofrecido en 3 años. Hubo una noche, como un mes después de la cena, una de esas noches en Mérida que cargan el calor del día mucho después del anochecer. Las ranas cantando en el canal de desagüe detrás del jardín. Los árboles de laurel meciéndose ligeramente con un hálito de aire que pasaba sin decidirse a hacer brisa. Teresa, Mónica y Viviana estaban adentro, juntas, hablando con ese volumen ligeramente elevado de la gente que está abriéndose paso a través de algo difícil, demostrando que todavía pueden reír. Otoño y yo nos sentamos en el porche trasero. Té dulce, la oscuridad, las ranas. Durante un largo rato ninguno de los dos dijo una palabra. Luego ella dijo, ¿tenías miedo de que no te creyera? Consideré eso honestamente. Un poco, dije. No por las pruebas, sino de que pudieras sentir que yo había armado un caso para servir a mi propia opinión sobre él, en lugar de para protegerte a ti. Asintió, mirando hacia el jardín. Me pregunté durante unos 10 segundos si poner cámaras en tu propia casa no sería demasiado. Un exceso. ¿Llegaste a alguna conclusión? Él estaba en tu oficina hurgando en tu caja fuerte, dijo ella. Te estaba robando para robarme a mí. Creo que tenías todo el derecho del mundo. Yo también lo creo, dije. Pero necesitaba que tú lo creyeras, no solo yo. Se quedó callada. Un coche pasó por la calle de enfrente, sus faros iluminando brevemente la parte superior de la barda. Sigo pensando en lo segura que estaba, dijo. No dejaba de esperar el momento en que no tuviera sentido, en que hubiera una explicación razonable. No dejaba de esperar que mi propia certeza sobre él corrigiera lo que estaba viendo. Eso no es un defecto, dije. Eso es solo amor. Me miró. Había tristeza en su rostro. Tristeza real, de esa que hay que vivir en lugar de derribar a argumentos. Pero también había algo más, algo sólido y asentado, que ya empezaba a formarse alrededor de lo que el duelo estaba dejando atrás. ¿Qué hago ahora?, dijo. Duerme, dije. Come. Deja que tus hermanas te den lata un rato. Y luego, cuando estés lista, averiguas qué sigue. Casi sonrió. ¿Ese es tu consejo? Mi consejo es que no hay prisa. La siguiente parte de tu vida ha estado esperando con paciencia. Va a seguir esperando un poco más. Volvió a mirar hacia el jardín. Viviana quiere viajar. Ha estado haciendo ruido sobre un viaje. Ve, dije. Vives en Yucatán, puedes darte el lujo de perseguir el sol a otro lado. Se rió con eso. Realmente se rió. Con esa risa amplia. La real, la que tenía desde los 6 años. Salió al aire cálido de la noche, y yo me aferré al sonido como si fuera algo precioso. Voy a ser más cuidadosa, dijo. No con miedo, solo, más como tú. Observar primero. No observes demasiado tiempo, dije. Te vas a perder el partido mientras esperas a estar segura de los jugadores. Estiró el brazo y me apretó el brazo. Nos quedamos sentados en la oscuridad un rato más. Solo nosotros dos. Solo los sonidos de la noche. Solo el hecho ordinario y extraordinario de un padre y una hija al otro lado de algo difícil, todavía enteros. Knox Montero se fue de Mérida en cuestión de unos meses. Supe por una fuente periférica que se había mudado a otra ciudad, a algún lugar con contactos que esperaba que todavía estuvieran dispuestos a extenderle una superficie nueva. No seguí sus movimientos. Ya no era un factor en mi ecuación, y nunca he tenido mucho interés en la gente que ha dejado de ser relevante. El caso financiero se movió por sus canales. Las consecuencias fueron reales y duraderas, del tipo que preceden a un hombre en cada habitación, a la que intenta entrar durante años y le cierran ciertas puertas antes de que llegue a ellas. No voy a exagerar mi satisfacción al respecto, pero tampoco voy a minimizarla. Cuando mi abogada me llamó con el resultado final, sentí esa particular sensación limpia de algo correctamente resuelto. Parecía sorprendido de que llegara tan lejos, dijo ella.
Siempre lo están, le dije. La cuenta de otoño se recuperó en parte. Nunca recuperas todo. Y cualquiera que te diga lo contrario está vendiendo algo, pero lo suficiente para importar, lo suficiente para construir a partir de ahí. Mónica y Viviana rodearon a su hermana como siempre lo habían hecho. Unos meses después de que todo estuviera finalizado, vi a las tres en una cena una tarde, hablando por encima de las otras, riéndose de algo que el esposo de Viviana había dicho, pasándose la comida sin preguntar de quién era el plato, y sentí que algo que había estado apretado dentro de mi pecho por mucho tiempo, finalmente se soltó. Teresa captó mi mirada desde el otro lado de la mesa. Me dedicó esa sonrisa particular que tiene, esa que no necesita ninguna palabra detrás, porque hemos estado juntos el tiempo suficiente para que algunas cosas se hayan graduado más allá del lenguaje por completo. Metí la mano bajo la mesa y encontré la suya. La gente me pregunta a veces, de esa forma abstracta en que la gente pregunta, cuando realmente está preguntando sobre algo específico en su propia vida, ¿qué haces cuando alguien le hace mal a tu familia? Les digo lo mismo siempre, porque es lo mismo siempre. No te enfureces. La furia se siente justa durante unos 3 minutos, y luego solo quema las partes de la casa que necesitabas para vivir. No te apresuras. Apresurarte es como entregarle munición a la otra persona. No amenazas. Una amenaza es una promesa para la que le acabas de dar tiempo a la otra persona para prepararse. Observas, documentas, construyes con paciencia y sin anunciarte, hasta que todo está en su lugar y no falta nada, y cada puerta está contemplada. Y entonces, solo entonces, los invitas a la mesa y dejas que la realidad haga el trabajo. La realidad es mejor verdugo que la ira. No falla, no corrige de más. Simplemente le muestra a la gente exactamente lo que han hecho. A plena luz, delante de todos los que importan. Knox Montero pasó 3 años en mi casa tratando a mi familia como un conjunto de recursos para ser explotados en silencio. Fue encantador al respecto. Fue hábil. Fue paciente a su manera. Creyó que entendía el terreno. Creyó que el suegro era de sueño pesado y no se daría cuenta. Creyó que las hijas estaban demasiado ocupadas con sus propias vidas para prestar atención de cerca. Creyó que la esposa era dulce y confiada, y estaba a salvo en la ignorancia. Creyó que él era el único jugando un juego largo. Estaba equivocado. Espectacular, completa, irreversiblemente equivocado. Mi nombre es Alejandro Bustamante. Vivo en Mérida, Yucatán. Tengo una esposa llamada Teresa, que ha sido mi compañera en cada sentido de esa palabra durante 32 años, y que todavía se ríe de mis chistes malos. Tengo 3 hijas, Mónica, Viviana y Otoño, que son más astutas, más fuertes y más resilientes de lo que cualquiera que no las haya criado jamás pensaría adivinar. Soy un hombre paciente, un hombre callado, un hombre que ama a su familia con una ferocidad que corre tan profundo que no necesita anunciarse, y que es capaz, cuando el momento lo requiere, de esa clase de precisión cuidadosa, metódica y clínica que no deja absolutamente nada al azar. Knox Montero cometió el error de pensar que la paciencia se parecía a la pasividad. Abrió mi cajón. Encontró mis llaves, se paró en mi oficina e hizo su aritmética, sintiéndose listo y seguro y ileso. Pero él no sabía, mientras estaba ahí parado en la penumbra haciendo sus cálculos, que cada segundo de esa visita estaba siendo grabado. No sabía que el investigador privado que yo había contratado ya tenía 3 semanas reconstruyendo una vida secreta que él había creído perfectamente oculta. No sabía que mi abogada ya estaba organizando los documentos financieros en una cronología que su propio contador no podría refutar. No sabía que toda mi familia, mi esposa, mis hijas, mis yernos, estaban alineados como una sola pared silenciosa, esperando el momento en que yo les indicara que se sentaran a la mesa. Toda la familia estaba observando, y lo que él vio, lo que estaba en esa pantalla, lo que estaba en esas fotografías, lo que estaba escrito en esos documentos, lo que estaba en los rostros de cada persona sentada a esa mesa, en la luz cálida de una tarde yucateca. Les puedo prometer una cosa con absoluta certeza. Él jamás, mientras viva, lo va a olvidar. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad dándole al botón de me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y centradas en la familia.